Listo. Hola, mi nombre es Pilar Vidal Carreras y voy a presentar el objeto de aprendizaje denominado Teoría de los dos factores de Herzberg. Mediante este objeto se pretende que el alumno sea capaz de entender la teoría de los dos factores de Herzberg, así como entender su aplicación en la labor de un directivo en una empresa. Para desarrollar este objeto, en primer lugar, vamos a presentar una introducción de la teoría para pasar a la explicación de en qué consiste la teoría de los dos factores, enlazando con la aplicación directiva de esta teoría y finalizando con las conclusiones del objeto. Podemos afirmar que la teoría de dos factores de Herzberg se trata de una teoría que intenta dar una explicación sobre qué motiva a las personas. Al tratar de profundizar sobre el qué, podemos afirmar que se trata de una teoría motivacional de contenido. Tenemos que considerar que la motivación es la fuerza que origina y mantiene un comportamiento. Esa motivación es ese proceso mediante el cual las personas dirigen sus esfuerzos a la consecución de unas metas. Herzberg, como desarrollaremos a continuación, va a identificar dos tipos de factores que, según sus estudios, van a influir de modo diferente en el comportamiento y motivación de las personas. Herzberg, mediante sus investigaciones, descubrió que había unos factores que provocaban sentimientos fuertemente positivos, que es lo que Herzberg va a llamar satisfacción, y otros factores diferentes a los anteriores que lo que implican son sentimientos negativos, una insatisfacción. Realmente, si nos fijamos, lo que está suponiendo Herzberg es que lo contrario de la satisfacción no va a ser la insatisfacción. De modo simplista podemos decir que elimina en este momento una afirmación del diccionario de sinónimos y antónimos. En este caso, lo contrario de satisfacción va a ser la no satisfacción y lo contrario de no insatisfacción va a ser insatisfacción. Veamos por tanto que va a haber dos líneas diferentes. Así va a haber unos factores que nos van a permitir movernos a través de la línea de la satisfacción y no satisfacción y otros factores que nos permiten el movimiento a través de la línea de no insatisfacción e insatisfacción. ¿Cómo se llaman estos factores? Bueno, pues los factores aquellos que van a provocar esos sentimientos que hemos denominado fuertemente positivos, de acuerdo con Herzberg, factores de satisfacción, son los factores motivadores, ¿de acuerdo? Mientras que esos factores que no van a implicar esos sentimientos tan intensos, sino sentimientos en el sentido negativo, van a ser factores de no insatisfacción, que él denomina factores higiénicos y nos mueven a través de la línea de no insatisfacción y insatisfacción. Una vez conocidos estos dos tipos de factores que existen, vamos a ver realmente qué factores son. Los factores motivadores que nos van a permitir esa satisfacción en el trabajo, que Herzberg unifica con motivación, son aquellos relacionados directamente con el contenido del trabajo. Son factores intrínsecos al trabajo, son los factores de logro, de reconocimiento del mismo trabajo en sí mismo, de la responsabilidad que tenemos en el trabajo, del crecimiento a nivel personal que nos va a permitir este trabajo. Mientras que esos factores higiénicos que nos van a prevenir de la no insatisfacción son factores asociados al contexto del trabajo, factores extrínsecos. Por una parte tenemos las políticas de la empresa, el estilo de supervisión, las relaciones con los compañeros, las condiciones físicas de trabajo y el salario. Así, la ausencia o presencia de estos factores nos va a permitir encontrarnos en una empresa de manera satisfecha o insatisfecha, o simultáneamente, como podemos ver. Estas son las principales aplicaciones que podemos tener del trabajo directivo. Al mismo tiempo, podemos tener un trabajador que esté satisfecho en su trabajo e insatisfecho. Si nosotros hemos sido capaces de establecer unos factores motivadores, tendremos a la persona satisfecha, pero si no hemos hecho algo por prevenir la insatisfacción, mediante los factores higiénicos puede estar esta persona insatisfecha en su trabajo. Así,
actuar sobre estos factores de higiene que previenen la insatisfacción no nos va a atacar a la raíz del problema de la motivación de las personas. Solo puede ser algo que reduzca temporalmente esta insatisfacción, pero no va a motivar, es algo que nos va a paliar esos sentimientos negativos a corto plazo. Sin embargo, si actuamos sobre los factores motivadores, sí que serán intervenciones que nos permitan motivar a las personas y puedan ser orientadas a largo plazo. Así, cuando rediseñemos puestos de trabajo, lo que debemos considerar es estos factores motivadores, sin olvidar la prevención de la insatisfacción en el trabajo mediante los factores que la previenen, que como hemos dicho son los factores higiénicos. Mediante este objeto, lo que hemos hecho es explicar la teoría de los factores de Herzberg como una de las teorías que trata de explicar qué motiva a las personas desde el punto de vista de los factores que van a generar esa motivación o satisfacción y aquellos que van a prevenir la no insatisfacción y que deben ser considerados por los directivos que quieran tener empleados motivados. Estos gerentes deben utilizar esta teoría de factores de Herzberg para emprender acciones que actúen sobre factores motivadores, pues son los que realmente van a provocar esa satisfacción, esa motivación en los empleados, pero sin olvidar prevenir la insatisfacción mediante los factores higiénicos. Aquí tenemos la bibliografía empleada para el desarrollo de este objeto. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo. Bueno, entonces, ¿cómo vieron esta teoría de los dos factores? Muy bien, sí, señora. Bueno, entonces, como pueden ver, en todo nos habla de la motivación, ¿cierto? Hay dos factores, los higiénicos y los motivadores. A ver, ¿quién me puede decir de los higiénicos? Bueno, voy a colocarles la diapositiva sobre estos dos factores. Para poder entenderlo mejor. Listo. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces lo que nos hablaba el video era de la teoría de los dos factores. Es una Sí, señora. Bueno, muy bien. Esta es una tabla teoría higiene y motivación del señor Herbert. Él habla de los factores higiénicos, o sea, del ambiente, y de los factores motivadores, el trabajo en sí. Entonces, él dice que en estos factores higiénicos, ¿qué puede motivar o desmotivar a un trabajador? El salario. Entonces, si una persona, pues digamos que trabaje 12 horas y reciba pues menos del mínimo, ¿cuál va a ser su factor motivador? Pues yo creo que nulo. Pero esa es una persona que tiene un buen salario, su factor motivador es el reconocimiento que él tiene, pues por el salario que recibe. Dentro del factor higiénico habla de la calidad de la supervisión técnica. Entonces, cuando hablamos de la supervisión técnica, puede ser una máquina o esas herramientas que nos dan para poder trabajar. Si son malas, entonces por la responsabilidad en el factor motivador no va a estar muy bien. Pero sí, nosotros al tener esa calidad de la supervisión técnica,
la motivación y la responsabilidad que vamos a tener como trabajadores. En el factor higiénico, él nos habla de las condiciones de trabajo. Entonces, que mi puesto de trabajo sea agradable, que mi relación con mis colaboradores sea buena, que la empresa o mis jefes me estimulen, valoren mi trabajo, que realmente tenga buenas herramientas. Entonces, cuando en ese factor higiénico de las condiciones de trabajo hay una posibilidad de desarrollo. De pronto, Adriana, Erika, Wendy, aquí nos comentaban en su trabajo, Ginette también, Karen, de cómo a veces los jefes los valoran a uno o se quiere un ascenso. Cuando Erika dijo que se iba a retirar, pues que los jefes le dijeron que por qué. Entonces ahí está lo que es la posibilidad de desarrollo, de querer experimentar o buscar algo más. En los higiénicos están las políticas y normas de la empresa. Entonces, todas las empresas por ley deben tener una política y unas normas. Entonces, es llegar a la hora del trabajo, desempeñar la función en la que nos fuimos asignados o contratados, no llegar en estado de embriaguez, no llegar con una mala presentación, no llegar con una mala actitud. Entonces, esas políticas y normas de la empresa a veces hacen que lleguemos a los factores motivadores que es la autorrealización. De pronto lo que ustedes decían, que la empresa lo valore a uno más, que le dé capacitaciones, que de pronto haya una fiesta, una motivación, un obsequio, una bonificación. Dentro de esas políticas también de las empresas hacen que sus trabajadores se sientan autorrealizados. He distinguido personas que entran a una empresa como en servicios generales o de operarios y las mismas empresas se encargan de pagarle la capacitación, un estudio, que avancen. Entonces, eso es llegar a esa pirámide de Maslow, a la autorrealización. Dentro de los factores higiénicos tenemos las relaciones con los superiores. Entonces, es importante mantener una buena relación. Cuando hablamos de los jefes, hablamos del jefe tradicional. Ese jefe que lo único que le gusta hacer es mandar y en ese mandar es lo que él diga. El líder, como hoy se llama empresarialmente, el líder es aquel que trabaja en equipo, escucha las opiniones de sus colaboradores y pide entre todos, arman objetivos, crean proyectos, miran soluciones para los problemas que han detectado. Esas relaciones con los superiores en los factores motivadores es un trabajo interesante. Entonces, yo creo que ustedes decir, bueno, quiero llegar a mi trabajo, mi jefe, mi líder me tiene en cuenta, lo que yo digo a él le parece que está bien, compartimos opiniones, por supuesto que hay discusiones, pero en cuestión de llegar a unas metas, a unos objetivos. Esta teoría, pues, de este señor hace que el empleado y el empleador tengan un buen ambiente laboral, que haya un clima organizacional donde todos se sientan satisfechos y puedan también cumplirle al cliente externo. Entonces, aquí es, dentro de estos factores higiénicos y estos factores motivadores, yo quisiera que ustedes me comentaran de estos factores, tanto higiénicos como motivadores, si lo han experimentado en sus empresas. Sí, señora. Lo higiénico, por ejemplo, el, el salario, o sea, es una motivación, ya que yo pasé cierta cantidad de lo que ganaba y ya cuando ascendí, ganaba un poquito más. Muy bien, entonces Adriana nos habla en cuestión del salario, la parte higiénica que hace que haya un reconocimiento y por supuesto cuando hay un reconocimiento hay una motivación. Ginette, has, en lo poco que has trabajado,
¿Has vivido alguno de estos factores? Sí, mucho la responsabilidad Mm, del tiempo, de todo. cuidabas una niña, ¿verdad? Un niño. 3 niños. Ah, tres niños, claro, la responsabilidad. ¿Y cómo te motivaban? ¿Cómo te motivaban tus jefes o la mamá de los chicos Cuando me pagaban. cuando te pagaban? Muy bien, sí. Señora. Eso es digamos, es increíble, pero el salario yo creo que es como una gran motivación que tienen todos los empleados. Karen Yesenia, ¿tú has vivido algún factor higiénico o motivador? Sí, señora, en la empresa que trabajaba, digamos, ahí nos daban muchas capacitaciones así sobre servicio. eh, de pronto tenían algunos convenios con institutos, universidades y pues ahí nos daban el tiempo y nos acomodaban los horarios y todo eso. Muy bien. Erika, ¿has tenido alguno de estos dos factores? Bueno, Erika, no, de pronto no está. Wendy, Sí, señora. a ver, ¿en qué te... En, en mi hábito era la cuestión del tiempo, de los horarios, porque en esa empresa había personas que, pues, compañeras que no iban y uno le tocaba doblarse y no tenían en cuenta el tiempo de uno. Esa era la cuestión de allá. O sea, que era un factor higiénico, Sí, sí, señora. desmotivante. Muy bien. Señora, Listo. Entonces, Erika, ¿cómo estás? Bueno, en estas dos teorías el factor higiénico y el factor motivador, ¿qué viviste en la empresa cuando laborabas? Pues digamos en el factor higiénico, allá nos capacitaban mucho, como el del liderazgo, porque ahorita como es tan importante el ser líder, como dices, no es que el líder se cargue todo, sino la gente con el líder a un mismo fin, a un mismo propósito. Entonces sí nos capacitaban también eso. em, también nos decían que pues que nosotras, a veces el jefe nos hacían 5 minutos de charla y nos decía que éramos importantes, nos motivaba, nos aumentaba la autoestima a nivel laboral, nos decía cosas muy bonitas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué puedo definir de lo que ustedes han dicho? Entonces, bueno, algo muy importante que dijo Wendy, no le tienen en cuenta el tiempo de uno y se debe doblar de trabajo. Entonces, pues eso es como un factor higiénico desmotivante. Hay empresas que a veces motivan cuando dicen, bueno, usted es un buen colaborador, no vino un compañero, usted lo reemplazó, entonces le vamos a dar como un beneficio, una bonificación o un día de descanso. Pero de pronto hay empresas que no lo hacen. Bueno, estos dos factores son importantes en las empresas tenerlos tanto como en la alta gerencia como en sus trabajadores. Bueno, entonces nos dice que los factores higiénicos, la insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. Entonces, pues ya lo hemos dicho, hay muchos empleados que van insatisfechos, desmotivados y quizás con el tiempo pues puedan mostrar esa satisfacción o a lo largo la empresa se dé cuenta de la calidad de empleado que tiene y pues ya lo empiece como a valorar. Los factores de motivación. La satisfacción, que es principalmente el resultado de los factores de motivación, estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo
pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. Bueno, también es lógico que una persona a lo largo de su vida laboral a todo momento esté motivado, esté feliz, ¿no? O sea, que no hay el 100% de una motivación plena o total. Que sí hay personas que andan más motivadas que otras, pero por supuesto somos seres humanos y hay momentos o situaciones que nos pueden desmotivar. Entonces, en algún momento se tiene que ver la insatisfacción. Bueno, ya hablamos de nosotros, de nosotras, de pronto de los jefes. Ahora vamos a hablar de la satisfacción de ese cliente externo. Entonces nos dice los niveles del servicio al cliente. La insatisfacción, resultado, no alcanza expectativas del cliente. Satisfacción, resultado, coincide con las expectativas del cliente y complacencia, resultado, excede las expectativas del cliente. Entonces, en estos niveles del servicio al cliente, hay unas estadísticas donde dice que el 70% de los clientes andan satisfechos y el 30% insatisfechos. Aunque es menor el porcentaje de los insatisfechos, las empresas luchan con marketing para acaparar la atención de esos clientes insatisfechos. Aquí vamos a ver como un ejemplo donde dice, satisface las expectativas, es el básico. Entonces, digamos que el cliente, aquí lo tenemos, ¿qué pretende? Comprar una crema dental y un cepillo. Y con eso se siente feliz. Ya es una expectativa básica. Pero las empresas luchan porque el cliente no sea tan básico. Y entonces excede a las expectativas de tus clientes. Haces algo durante la venta o después de ella. Entonces aquí ya le está ofreciendo la crema dental, le está ofreciendo el cepillo y le puede ofrecer de pronto el hilo dental, que hace que el cliente tenga más expectativas sobre el producto o simplemente le está ofreciendo una crema dental que debe tener un blanqueador o le está ofreciendo un cepillo dental que tenga mayores funciones. Siempre las empresas deben exceder las expectativas de los clientes. Tercero, asombra a tus clientes cuando haces algo imaginable. Entonces, por eso es que las empresas tratan de innovar. Entonces, el cliente ya es feliz con su crema dental, su cepillo, de pronto una crema dental con blanqueador, de pronto un cepillo que tenga mejores cebras, que cepille mejor. Pero el cliente fiel siempre vuelve. ¿Por qué? Porque los clientes, cuando se fidelizan con una marca, lo hacen con amor. Entonces dicen, no, así me ofrezcan otra crema dental, pero la favorita es la mía. Cuando se fidelizan, ponen el corazón y son clientes satisfechos. Entonces, como estamos en la parte de los clientes, si ustedes tuvieran una empresa o en lo que ustedes ya han vendido, de estos tres pasos de lo básico, de llenar las expectativas y de asombrar a los clientes, ¿qué experiencia ustedes veían que las empresas hacían para llegar a asombrar a sus clientes? Entonces, empezaban con lo básico, luego le agregaban algo más y llegaban a asombrarlos. Entonces, dentro de su vida laboral, ¿qué nos pueden comentar? A ver, comencemos con Wendy. ¿Wendy está? Bueno, entonces con Erika. Bueno, Adriana levantó la mano. A ver, Adriana, cuéntanos cómo hizo tu empresa para llegar hasta la última etapa, la tercera.
Bueno, ellos, o sea, los que se encargaban, por ejemplo, la empresa, se encargaban los de recursos humanos y gestión humana, eran los que se encargaban más de esa situación. Por ejemplo, ellos para llamar personal, número de personal o clientes, ellos empezaban, la primera vez empezaron como reuniones o repartían como volantes, no les resultó, o sea, les resultó pero poquito. Después empezaron como que llevaban agentes abajo a hablarle a los chicos, tal cosa. Sí resultó bien, pero lo máximo fue en la empresa organizamos como el tipo buffet. Repartimos comida, hacemos actividades para los chicos que llegaban nuevos a ver cómo era la empresa, a lo que se dedicaba, qué experiencias podría vivir, las instalaciones eran súper bien, había salas de juego. Entonces creo que llegaron hasta ahí al límite y ya empezaron ya como los chicos a llegar, ya había más, empezaron a meter hoja de vida, entonces yo creo que eso fue que resultó así. O sea, el máximo que hicimos fue organizar como repartir comida y hacer actividades para ellos. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más me quiere compartir? Erika. Sí, señora. Em, digamos ahí, nosotros cuando entramos a la pandemia, nosotros tuvimos una gran crisis. Dijimos, de pronto, no, la empresa se va a cerrar, porque ¿quién va a comprar joyas en este momento? Porque las joyas son muy necesarias. La gente que iba a comprar para salud, pero entonces la empresa tomó la iniciativa de hacer campañas de motivación. Digamos, que, que la persona, que la mujer, no le vendemos a la mujer, que la mujer se sintiera bella en casa, entonces que el aretico, y mire que Finar no decayó en esa época, ellos salieron adelante, ellos buscaban como la estrategia de meterse de pronto ellos buscan es en el ambiente, en el momento, algunas variables como diferencias en el ambiente. ¿Sí? Ellos buscan innovación, accesorios diferentes. Digamos, en esa época de la pandemia, los accesorios para los tapabocas y todas cosas así, para que no haber cerrado pues la empresa. Entonces, de pronto sí es como la innovación y ellos miran de pronto también en el momento la sociedad cómo está. Muy bien. Sí, la época de la pandemia pues fue dura y de ahí lo que decía Albert Einstein, de las grandes dificultades y problemas surgen las grandes ideas. Increíble, pero mucha gente emprendió y hoy en día pues ya tienen su dinero. Como ya no lo que dice Erika, la empresa tenía que mirar qué accesorios podía vender, que pues la gente prefería la comida y no un perfume, pero entonces con los accesorios pues comenzaron a innovar. Muy bien, Erika. Wendy, en tu empresa, bueno, Wendy no está. Ginette, cuéntame, de pronto en tu vida laboral, ¿tú qué hacías para sorprender a los chicos que tenías en cuidado? Como yo los llevaba al colegio, ya cuando los recogía, entonces pues, realizaba las tareas con ellos y me ponía como a realizar como diferentes tipos de juegos, como a unos para enseñarle las tablas, a otros las vocales, al otro más chiquitico era como para enseñarle a colorear. Entonces como que me inducía como ideas para enseñarles a ellos. Muy bien, entonces, eh, todo trabajo debe tener eh, como algo motivador,
innovador en el caso pues de los niños, pues lo que dice Erika, hacer las tareas, mirar cómo al hacer esas tareas a ellos no les canse. Listo, muy bien. Entonces, no sé si Wendy nos quiera compartir alguna experiencia. Wendy. Pues, durante pues la pandemia, pues gracias a Dios, pues nosotros como trabajamos en una EPS, pues no nos afectó en nada porque pues nos tocaba hacer lo de las desinfecciones y eso, entonces pues la verdad todos los días teníamos trabajo para la gente que ingresaba a la EPS. Ah, muy bien. Bueno, sí, en cuestión de salud, pues eh, esa fue como algo que todos pensábamos, ¿no? En la salud. Bueno, muy bien. No sé si de pronto Karen Yesenia, ¿nos quieras compartir alguna experiencia que hayas tenido en la empresa? Que tu empresa haya querido como asombrar a los clientes. Bueno, de pronto Karen no estábamos a ver la historia de una empresa que asombra a los clientes. Es una empresa colombiana, orgullosamente colombiana, que empezó de un señor que soñaba con tener empresa. Él realmente era un empleado de Bavaria, un operario, y la esposa no, la mamá y la tía hacían unos deliciosos ponqués. Entonces, él empezó como a eso, a emprender, pero realmente no tenía mucho dinero. Él veía que pues no quería seguir más como operario, él quería era como salir hacia adelante y se hicieron millonarios vendiendo ponqués y galletas. Hoy en día es una de las grandes empresas, y esto pues es como motivador, ver como de un señor, de una sola idea de él, hoy en día le da trabajo a más de 2.000 familias y tienen un reconocimiento tanto nacional como internacional. Entonces, eso a veces también nos motiva a que emprendamos o a que cuando llevemos una hoja de vida digamos, bueno, si ellos pudieron, ¿por qué yo no puedo? Si tengo las capacidades, tengo la actitud. Entonces, es una historia muy bonita que empezó de un señor que realmente no tenía nada y él comenzó soñando. Hoy en día es una de las grandes empresas que hay aquí en Colombia y que de esa cabecita de ese emprendedor, de las manitas de la mamá, mira la empresa que hoy en día. La Liga de Fútbol Profesional vive su época dorada. Don Rafael Molano comienza a vender a sus compañeros de Bavaria los ponqués que doña Ana Luisa, su esposa, le preparaba. Un año después, un grupo de aguerridos soldados colombianos participa con éxito en la Guerra de Corea, siendo reconocidos como los mejores combatientes del mundo. Al tiempo, el también aguerrido Don Rafael ya vende su ponqué tajado en tiendas, amarrado y adornado con un ramo de cinta de seda blanca que le da a Ana Luisa.
dándole origen al nombre de nuestra amada compañía. En 1964, Colombia lleva 20 deportistas a los Olímpicos de Tokio. El mundo mueve la cabeza al ritmo del rock and roll y Don Rafael inicia en la carrera 33 con calle Sexta en Bogotá. Producción industrial a gran escala, dando origen a productos como el Ponqué Ramito y la línea Gala. El Renault 4, uno de los vehículos más recordados por los colombianos, es importado por primera vez en 1969, convirtiéndose en todo un éxito comercial, al igual que los productos de Ramo. Este aumento en la demanda propiciado por la apertura de la planta en Antioquia en 1967 llevó a Don Rafael a inaugurar el Parque Industrial Ramo en Mosquera, Cundinamarca. En la actualidad, uno de los sectores industriales más importantes del país. Uno de los más grandes boxeadores de la historia, el colombiano Antonio Cervantes Kid Pambelé, obtiene su primer título mundial en 1972, año que marcó el inicio de una época de gloria para este deporte en nuestro país y para el futuro de Ramo, pues fue en este año que el Chocorramo vio la luz. Durante esta década, Ramo expande y diversifica sus negocios, creando la avícola Avinza, 1973, que proporciona los huevos para sus productos. 1975 inicia la distribución en los conocidos triciclos. 1979 entra en operación la planta del Valle del Cauca. Para los 80, Colombia celebra el Premio Nobel de Literatura de Gabriel García Márquez en 1982 y el título de la Vuelta a España de Lucho Herrera en 1987. A Ramo durante esta década llegó el pan Ramo en 1981, los tostacos y maicitos en 1982, el ponqué Felicidades, la barra de Chocorramo y el gansito en 1986. Para los 90, Colombia estrena Constitución Política y la selección de fútbol derrota a Argentina por 5-0. En 1996, mientras Juan Pablo Montoya participaba en la Fórmula 3000, Don Rafael compra el molino Las Mercedes, que produce la harina de nuestros ponqués, galletas y pan. Con la llegada del nuevo milenio, Colombia vive un periodo de profundas transformaciones. Con este nuevo aire, Ramo diversifica aún más su portafolio de productos con la llegada de la mogolla y el pan integral en el 2002 y los ponqués de chocolate y ponqué. Felicidades Blanco en el 2010.
Bueno, vimos una parte de lo que era la historia de Ramo, un emprendedor colombiano que realmente pues eh, él que hizo lo que era toda la motivación de Maslow, de Abraham Maslow, es una de las empresas que a sus empleados los tiene muy en cuenta. Aparte de eso, pues él puede lo que es eh, esos dos factores higiénicos y motivadores de la empresa. ¿Por qué Ramo? Porque es que es una empresa donde empezó de un soñador y hoy en día pues es una gran empresa. Les pregunto, ¿ustedes han consumido estos productos de Ramo? ¿Han escuchado hablar de Ramo?